Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Saluda el hermano Marcos a través de este canal, Voz que clama en el desierto, para traerles pues en parte la meditación de la palabra de Dios a través de este canal, amados hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, hoy vamos a meditar un acontecimiento que está esperando la iglesia, un acontecimiento grande, poderoso, pues sabemos que Jesucristo vendrá a llevar a su iglesia. Hay muchos versículos, muchos capítulos, muchos estudios, hermano. Mateo 24 es uno de ellos, pero hoy vamos a escudriñar lo que es ya casi la parte final, intermedia final, digamos así, de Mateo 24. Les invito a abrir sus Biblias, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho. Le he puesto de título de la higuera aprended, porque así empieza, ¿sí? Así empieza, hermanos, las escrituras. Mateo capítulo 24, versículo 31, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre amado, Señor, danos sabiduría, entendimiento para escudriñar tu palabra, y seas tú, Señor Padre Santo, a través de tu Espíritu, quien nos da, Padre Santo, el estudio. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, todo el capítulo 24, hermanos, es acerca de los acontecimientos que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos estaban preguntándole cuándo será su regreso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos leído el capítulo 24, pues de diferentes hermanos ángulos vemos ya que algunas partes de esta profecía bíblica ya se ha cumplido. Pero lo que nos llama poderosamente la atención en este versículo, en este estudio, dice de la siguiente manera. Dice desde el verso 31, dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué nos está hablando? Que nos está hablando que el Señor va a juntar a sus escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra. Nos está hablando de lo que nosotros conocemos acerca del rapto de la iglesia. Pero nos dice en el verso 32, de la higuera aprended. Jesús nos dice que nosotros debemos aprender. Aprender es estar interesados en conocer los tiempos, ¿sí? A veces nosotros nos negamos a nosotros mismos del estudio escatológico, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Saber en qué tiempo nos encontramos es muy bueno. Y Jesús dice que estemos deseosos de aprender. Dice, aprended. Y algo muy importante, ¿de quién? Acerca de la higuera, la parábola, ¿sí? Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Algo muy interesante, hermanos, que nos dice en el verso 32. La pregunta es, si nos dice que aprendamos de la higuera, la pregunta es, ¿quién es la higuera? La higuera, podemos preguntarle a la misma Biblia. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Oseas, en el capítulo 9, verso 10. Nos va a decir
en la palabra que tanto Israel es comparado como dos árboles, ¿sí? Que uno es la vid y también es comparado como la higuera, ¿sí? En este versículo, en este texto de Oseas capítulo 9, versículo 10, nos dice acerca de la higuera. Ahora, vamos a ver, Oseas, el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, ¿sí? Oseas capítulo 9, verso 10. Dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces vemos ahí, hermanos, que compara a Israel tanto como a la vid y a la vez como a la higuera. Entonces ya sabemos bíblicamente, hay otros versículos, entre ellos Jeremías 24, 3 al 7. Y también, hermanos, vemos ya entonces quién es la higuera bíblicamente, ¿sí? La higuera pues no es, ya tenemos la noción que no es simplemente ese arbolito, sino que está comparando a Israel aquí. Está comparando a Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Ya ahora ya tenemos entendido que es Israel. Dice, cuando ya su rama esté tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Brotan sus hojas significa nuevamente un renacimiento. Recordemos que Israel fue esparcido por aproximadamente 2000 años. Fue esparcido por diferentes naciones. Fueron, hermanos, y perdieron su territorio, ¿sí? Y cuando nace nuevamente Israel como nación, el 14 de mayo de 1948, nuevamente rebrotan las hojas de la higuera. Israel es restaurado como nación en su tierra actual y reconocido por la ONU. Note esa fecha, 14 de mayo de 1948. ¿Qué nos dice con respecto a esto, hermanos? También Isaías 66. El libro de Isaías en el capítulo 66 nos dice, permítanme leerles, por favor, 66, versículo 8. Dice así, pregunta, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Hermanos, también nos habla el profeta Isaías, justo en el capítulo 66, que debemos recordar que el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, es comparado como la Biblia en miniatura, que tiene la Biblia 66 libros. Y justamente la parte final de Isaías, que es el capítulo 66, nos habla de una restauración de una nación que nacerá en un solo día. Y ese día fue el 14 de mayo de 1948. Amados hermanos, tenemos ahora que abrir nuevamente. Vamos a Mateo 24. El libro de Mateo 24, donde cogemos la lectura principal. Dice, versículo 33, así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca
a las puertas. ¿Sí? Es una señal que el Señor dio antes de llevar a su iglesia en el rapto. Dice la palabra del Señor, versículo 34. Entonces, hermanos, tenemos que estar despiertos. ¿Sí? Despiertos. Dice el versículo 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es cuánto equivale una generación. ¿Sí? Bíblicamente, encontramos en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, versículo 10, dice la palabra del Señor: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, recordemos que este Salmo 90 lo escribió Moisés. ¿Sí? Moisés escribió este Salmo. Pero vamos a ver, hermanos, que las profecías que dio Moisés, y él es el autor de la Torá, de la ley. Hermanos, no era un profeta común el que estaba escribiendo el Salmo 90. Fue el máximo de los profetas. Dios dijo que no iba a levantar otro profeta como Moisés, como mi siervo Moisés, el cual me vio cara a cara. Los demás profetas me verán por figuras, pero no mi siervo Moisés. Hermanos, si había alguna profecía que contradecía a Moisés, esta profecía era falsa. Y falso era el profeta que no se alineaba con las escrituras de Moisés. Entonces, viendo este punto de Moisés, vemos que el Salmo 90, que es de su escritura, hermanos, nos tiene mucho que informar. 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si recordamos la fecha del año que reverdeció Israel, 1948, le sumamos 70 años, estamos hablando de 2018. 2018, amados hermanos. Jesús nos dijo, aprendemos de la higuera. La higuera ya reverdeció. 2018 sumado los 70. Pero también nos dice, los más robustos son 80 años. ¿Sí? 80 años. 1948. Le sumamos 80. Tenemos como resultado 2028. Entonces algo nos tiene que decir estas escrituras. En el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 nos dice que Jehová no hará nada sin que lo sepan sus siervos, los profetas. Y Moisés fue su siervo y su profeta. Y nos dice que Dios no hará nada sin dar a conocer a sus profetas. Hermanos, en este año, en este lapso, entre el 2018 al 2028, algún evento importante va a ocurrir y la iglesia tiene que estar a cuentas. Algo importante va a ocurrir, hermanos. Y como sigue más adelante del Salmo 90:10, dice la segunda parte, dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Y mucha atención, hermanos, a lo que dice la parte final de Salmo 90:10, dice, porque pronto pasan y volamos. Y volamos. Esa palabra volamos, le pregunto, ¿qué es lo que está esperando
actualmente la iglesia, cuando suene la trompeta, ¿qué acción se va a realizar? Volar, volar con Cristo en las nubes. ¿Y casualidad acaso será que este versículo termine con la palabra volamos? Sí. Hermanos, tengamos muy en cuenta esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 también nos dice con respecto, hermanos, que iremos con Cristo. Volaremos, hermano. Amados hermanos, la palabra volar, ¿sí? Volamos, esta palabra la encontramos en la concordancia Strong en el número 5774 y transliterado es del hebreo. Y dice que raíz primaria, cubrir con alas. Cubrir con alas. Volará. ¿Acaso nos está hablando Moisés que nos está dando el tiempo en que será el rapto que volará la iglesia? Pregunto. ¿Qué dice en el verso 11 de este Salmos? Mire que después de que la palabra volamos termina, empieza el versículo 11, dice, quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido. Nos habla, después de la palabra volamos, una ira. Acerca de la ira, hermanos. Apocalipsis 10:1 nos habla también que un ángel derramó las copas de la ira sobre la tierra. Amados hermanos, con esto les quiero decir en este mensaje, hermanos, algo importante viene entre el 2018 al 2028. Algo importante. Hermanos, la iglesia debe estar a cuentas. ¿Qué será? Lo que se viene en este tiempo. Hermanos, el rapto será un abrir y cerrar de ojos que no toma ni un solo segundo. Que no lo tome de sorpresa. Habrá una señal, hermanos. Habrá una señal. Se avisará, dice, cuando vino el novio en las 10 vírgenes y se dio un aviso. Hermanos, pongámonos a cuenta con el Señor. Niños, jóvenes, adultos. Cristo viene a llevar a su iglesia. Estés preparado ya. En el próximo tiempo, cuando de repente estemos a lo más descuidado o a lo más cuidado. Que no se apague tu lámpara, sino manténla encendida con la palabra y con el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanos. Ánimo en el Señor. Cristo viene. Pongámonos a cuenta. Un abrazo desde aquí. Un abrazo fraternal y orando los unos por los otros. Amén y amén.